El foco geopolítico sigue centrándose en especial entre Rusia y Ucrania. Semana marcada por la cancelación de la cumbre en Londres entre representantes estadounidenses, ucranianos, británicos y franceses. Semana marcada por la reunión entre el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Vladimir Putin. Ha sido la cuarta reunión y ambos aseguran que van a seguir negociando de forma activa, aunque no tenemos muchos más detalles. Sabemos la duración y sabemos que el tono de las conversaciones ha sido positivo. Es más, lo más relevante es que existiría la intención de que Ucrania se una a las conversaciones ya de una forma más directa, es decir, que se incluya a Ucrania en esas negociaciones directamente con Moscú. Vamos a analizar la situación actual con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Bueno, sin duda, creo que lo más destacado en la reunión que ha tenido lugar entre Witkoff y Putin es eso, la posibilidad de que Ucrania ya se incluya en esas discusiones directas con Moscú. Lo que ocurre es que nos faltan muchos más detalles y no estamos viendo tampoco un horizonte cronológico todavía muy claro. ¿En qué situación dirías que estamos en estos momentos? Pues un poco yo lo veo como en la toma de conciencia de que Ucrania también tiene que estar presente en las negociaciones. Hasta ahora lo que hemos visto es esa sintonía entre Washington y Moscú, que es bueno, yo creo que por lo menos es positivo que se produzca, pero evidentemente si estamos hablando de territorio ucraniano, de bajas civiles y militares en Ucrania y del futuro de un país como es Ucrania, pues qué menos que también esté presente en esas negociaciones y que no se vea solo supeditada a tener que dar su ok a un acuerdo que le pueda venir impuesto tanto por el Kremlin como por la Casa Blanca. Yo creo que estamos en esa. Sí que es verdad que el diálogo entre Washington y Moscú pues estará ya lo suficientemente rodado como para que quizá Ucrania se vea obligada a aceptar ciertas cosas, y entre esas ciertas cosas pues la cesión de territorios, pero bueno, yo creo que estamos tomando conciencia de que realmente Ucrania no solo tiene el derecho imperativo de estar presente en las negociaciones, sino que también tiene el derecho moral de estar en esa ronda de reuniones o de negociaciones o bueno, participando, porque precisamente se trata de ese país, de ese territorio y del futuro de su población. Luis, al principios de esta semana Donald Trump decía que el acuerdo entre Rusia y Ucrania estaba cerca. Sin embargo, que estaba cerca, perdón, esto lo ha dicho hoy, pero a principios de esta semana decía que muy probablemente esta semana ya teníamos un acuerdo. Bueno, no tenemos un acuerdo, efectivamente estamos cerrando la semana sin que todavía haya unas aproximaciones ni siquiera entre las dos partes implicadas, que son Rusia y Ucrania. Ahora estábamos hablando, ¿no?, de eso, de esa posibilidad de que ya se establezca un diálogo directo. ¿A qué crees que obedece, por tanto, este tipo de declaraciones por parte de Donald Trump, que tampoco favorecen mucho de cara a la credibilidad de Estados Unidos como mediador o de la administración Trump? Bueno, Donald Trump no da puntada sin hilo. Lo que pasa es que hay que saber enhebrar la aguja, ¿no?, como solemos decir. Pero que Donald Trump haga ciertas declaraciones nos lleva a pensar que evidentemente algo tiene cerrado ya. Lo que pasa es que falta oficializarlo con la firma de Ucrania. Esto yo creo que al final pues es totalmente contraproducente, porque somete a la parte ucraniana simplemente pues a un trágala, ¿no? Es decir, el trabajo ya está hecho, esto es lo que tienes que aceptar, te guste o no, lo tienes que hacer, ¿no? Es importante, como decía antes, que Ucrania esté presente, y en caso de que Ucrania se vea en la tesitura de tener que aceptar ciertas líneas rojas, creo que es también vital que en ese caso pues podamos tener una Ucrania que pueda ser derrotada, pero que en cualquier caso no debe ser humillada, ¿no? Porque esto ya hemos visto que en otras épocas de la historia lleva a que la paz no sea segura, a que la paz pues sea simplemente un espejismo en medio del desierto, y que a la larga pues obtengamos una solución contraria a la que se ha deseado. Dicho esto, evidentemente Donald Trump es un hombre acostumbrado a negociar en el ámbito empresarial con posiciones maximalistas, y luego pues ir rebajando un poco para alcanzar, pues si no el nivel óptimo, sí el nivel subóptimo de lo que espera conseguir. Pero insisto, Donald Trump
por mucho que quiera parecer como alguien desligado de una y otra parte, como alguien imparcial, como alguien ajeno totalmente a lo que ha sido el conflicto, no hay que olvidar que su país ha estado durante 3 años sosteniendo a Ucrania y que, bueno, pues evidentemente es loable que quiera intentar una paz, pero debería ser consciente de la posición país que ha mantenido Estados Unidos, de las expectativas que hay tanto en Europa como en Ucrania de lo que pueda hacer la Casa Blanca, pero es que también hay que mirar más allá y Donald Trump tiene fecha de caducidad. El trumpismo, bueno, pues sí, igual continúa, pero tampoco puede vender mucho humo porque a partir de 2029 no debería continuar en la Casa Blanca, no porque haya un golpe de Estado, sino porque la Constitución dice 2 mandatos y él ya va por el segundo. Entonces, bueno, se puede comprometer a ciertas cosas, pero insisto, y es una idea fundamental, la paz en Ucrania no debe hacerse a costa de una humillación ni de Ucrania, ni de la población ucraniana, ni de los líderes ucranianos, o por lo menos ni siquiera que esa sea un poco la impresión que algunos en Ucrania o en Europa puedan tener de ese posible acuerdo que se llegue a firmar en un plazo más o menos concreto de tiempo. Por cierto, Luis, la agencia Reuters ha publicado los textos a los que ha tenido acceso de propuestas de acuerdo de paz de Estados Unidos, por un lado, y de Europa, por otro. Encontramos puntos en común, por ejemplo, la necesidad de que se produzca un alto el fuego inmediato como condición imprescindible para avanzar hacia ese acuerdo de paz duradero. Hay diferencias porque Europa habla de un alto el fuego total e incondicional por aire, mar, tierra, con un monitoreo, el respaldo de terceros países. Estados Unidos habla de un fuego permanente, pero sin detallar mecanismos de control o verificación, que sabemos por los altos el fuego recientes que hemos tenido tanto en Ucrania y como en Oriente Próximo. Sabemos que esto es un tema peliagudo y es difícil además monitorizarlo, pero es necesario. Y el mayor punto de discordia está en el enfoque territorial. Estados Unidos se muestra más pragmático o más concesivo, según cómo queramos interpretarlo, porque aceptaría de jure el control ruso sobre Crimea y de facto sobre las regiones clave anexionadas durante la guerra, como el Donbass, la zona sur de Ucrania. Y claro, encontramos esas divergencias que nos hacen pensar entre un texto, el estadounidense, con más concesiones y un texto, el europeo, con más condiciones, efectivamente Europa velando por Ucrania, por esto que nos decías, ¿no? El miedo también a una humillación o un cierre de la guerra que deje unas heridas demasiado profundas y que puedan dar pie incluso a otro conflicto de cara a futuro. La clave entre estas dos propuestas, Luis, está en encontrar un punto común, o hay que darle mayor peso a uno que a otro. Bueno, yo entre encontrar un punto común a la propuesta europea y a la estadounidense, creo que donde tienen que encontrarse posiciones comunes es entre la posición, en todo caso, rusa y la posición ucraniana. Los demás, Estados Unidos, China, la Unión Europea, España incluso, está muy bien que medien porque, bueno, pues manos para construir la paz van a hacer falta, ¿no? Pero más allá de ese alto el fuego, que es necesario, porque es que si no, pues es imposible que podamos avanzar, ¿no? Rusia sabe que en este sentido tiene la sartén por el mango, pero bueno, sería cuanto menos visto como un gesto de buena voluntad, de sinceridad, de que quiere negociar la paz, ¿no? Y luego, pues evidentemente hay que verificar. Yo puedo decir que no estoy haciendo que no estoy llevando a cabo una acción y bueno, de cara a la galería hacer unas declaraciones, pero realmente constatar que se están produciendo ataques, ¿no? Yo creo que también es importante que en ese sentido la propuesta que se haga recoja mecanismos de verificación que no tienen ni siquiera que ser rusos o estadounidenses. Hay agencias, pues estoy pensando por ejemplo en Naciones Unidas, en la OSCE, bueno, que pueden llevar a cabo ese tipo de misiones. Y luego la cuestión territorial, es que ahí está la línea roja de Ucrania. Europa es defensora en este sentido de la integridad territorial de Ucrania porque nunca reconoció la cesión ilegal
de Crimea, que bueno, por mucho que se diga que fue un referéndum, bueno, también hemos visto en España referéndums fake y cómo han sido deslegitimados incluso porque tenían que serlo, porque no ofrecían las garantías mínimas, como pasó en Crimea. Entonces, darle ahora una pátina a todo esto, blanquear ese comportamiento ilegal a la luz del derecho internacional, bueno, lo podemos disfrazar como queramos, pero si queremos que esa sociedad internacional que va a quedar o en la cual vamos a tener que vivir una vez finalice el conflicto, sea más o menos grande o menor el lapso de tiempo, las normas van a tener que seguir respetándose, y qué pátina le demos a eso va a ser crucial, porque luego, claro, no nos debería sorprender si en Taiwán, bueno, pues pasa, o en el mar de China, hay ciertas acciones que nos recuerden. Bueno, hay que también ser un poco consecuente, un poco lógico, y habrá que ver. Yo creo que al final podría ser el mal menor la cesión de Crimea, bueno, porque de facto está controlada por Rusia, no fue territorio ucraniano hasta los años 50, pero la cuestión del Donbass ahí la veo más difícil, pero creo que ese es el último escollo, y que no hay que centrarse en primer lugar por lo más difícil, sino que para avanzar en esas negociaciones pues hay que ir dando pequeños pasos, y estos pequeños pasos pues pueden venir pues por un canje de prisioneros, por un alto el fuego, que sería el primero de ellos, por reconocer la posibilidad de regiones con mayor grado de autonomía dentro de Ucrania. Bueno, yo creo que eso serían medidas concretas que serían pasitos hacia ese acuerdo final, y antes de firmarlo, pues habría que ir al meollo del asunto, y es la cuestión territorial. Sí, de hecho, en declaraciones a la revista Time, Donald Trump ha dado por hecho ya que Crimea queda en manos rusas. Además, en las declaraciones decía que incluso Zelensky comprendía esta cuestión. Bueno, todas las declaraciones siempre hay que cogerlas con pinzas, porque ya sabemos que muchas veces pues se puede distorsionar la realidad, pero vamos a dar por hecho que efectivamente Donald Trump tuvo esta conversación con Zelensky, que Zelensky, bueno, pues de forma pública sigue reivindicando Crimea, pero que a lo mejor de forma privada pues le puedo decir a Trump que podría llegar a conceder este punto territorial, pero efectivamente la parte del Donbass, esto sí que entendemos que va a ser una fricción muy importante de cara a cerrar un acuerdo o llegar a aproximarnos a él. Luis, teniendo en cuenta la situación tal y como la tenemos ahora, y además teniendo en cuenta también el recorrido, es una guerra que ya suma más de 3 años, ¿crees que estamos más cerca de un acuerdo o de la probabilidad de una congelación de este conflicto? Pues hombre, la esperanza nunca hay que perderla, ¿no? Yo creo que hay que ser siempre optimista, y quiero pensar, pero es más que nada un deseo personal, que la paz está más cerca ahora que otra cosa, ¿no? Pero todo dependerá de la letra pequeña. Evidentemente, si es un acuerdo aceptable tanto por una parte como por la otra, y no se recurre a ninguna posición maximalista, pues bueno, podremos alcanzar una paz. Si en este caso Rusia o Estados Unidos imponen condiciones draconianas en este caso a Ucrania, bueno, pues se congelará el conflicto, porque estaremos en esa situación a la que me refería, de no una Ucrania derrotada, sino una Ucrania también humillada. Y ahí es donde tendremos ese conflicto latente, congelado, para quizá también una nueva generación. Y será un problema también para Europa, porque Ucrania, según las previsiones, podría entrar a formar parte de la Unión en 2030. Ese conflicto latente, dormido, congelado, como lo queramos llamar, que podría persistir en la frontera rusa-ucraniana, sea cual sea, y se fije donde se fije, pues bueno, pasaría a ser una frontera de la Unión Europea, y evidentemente ahí también habría que limar muy bien e hilar muy fino, ¿no? Entonces, más que de si estamos más cerca de una cosa o de otra, yo aquí también creo que hay que reclamar responsabilidad a aquellos que están apuntando a posiciones maximalistas, y saber que para que la negociación fructifique y sea aceptable y sea duradera, pues todos tienen que ceder en algo. Y a lo mejor, igual que Zelensky pues puede ceder en la cuestión de Crimea, Rusia debería ceder en la cuestión del Donbass, no lo sé, pero bueno, es una cuestión que se puede plantear. Bueno, la neutralidad, que Ucrania no entre en la OTAN, puede ser otra, pero que sí que entre en la Unión, bueno, habrá que ver, pero tendrá que ser una posición consensuada. Todo lo que no sea eso nos aboca a un conflicto
dormido para una generación más. Uh-huh. Por último, Luis, como el 30 de abril se cumplen ya los 100 primeros días de mandato de Donald Trump, te quería pedir si podías ponerle una nota a estos primeros 100 días. Si tenemos que hacer un balance y calificarlo, ¿qué nota podemos ponerle? Pues no sé, esto es un poco complicado porque, claro, depende de la perspectiva. Si miramos desde el punto de vista del votante republicano, pues la nota sería un 10. Uh-huh. Si lo hacemos desde la óptica del votante demócrata, pues igual la nota es de suspenso, pero desde una óptica exclusivamente europea y teniendo en cuenta pues lo que nos afecta como españoles, como europeos, la relación con Estados Unidos, yo le pondría un 5 y lo fundamento. Creo que Donald Trump no es consciente de hasta qué punto puede ser beneficiosa una buena relación con Europa, no solo para Europa, sino también para Estados Unidos. Europa, en términos militares, puede adolecer de muchas cosas, pero en términos comerciales somos un mercado único, mucho mayor que el estadounidense, y el hacernos virar o buscar otros socios comerciales igual hace que las relaciones con China y Europa se estrechen más de lo que a la Casa Blanca le gustaría. Entonces, todo lo que no es positivo para Europa creo que hace que le debamos restar puntos, uh-huh. Pero yo no lo suspendería por aquello de darle también un voto de confianza en que la solución la relación pueda redirigirse, reconfigurarse y sobre todo porque, una cosa es el lenguaje muchas veces cargado de testosterona que Donald Trump realiza y luego pues tiene que bajarse un poco los ánimos o la tensión por parte de la administración americana, ¿no? Pero yo le daría un 5 o un necesita mejorar, como se decía en primaria, con perspectivas positivas si somos capaces de reconducir la situación. Veremos si somos capaces. Dentro de esto y quedándonos con ese 5, con ese necesita mejorar, ¿cambiarías la nota si nos enfocáramos en plano geopolítico, teniendo en cuenta tanto Oriente Próximo como también su papel mediador en estos 100 primeros días, que efectivamente son 100 días que, pues quedan para mucho, pero tampoco para tanto? ¿En materia geopolítica mantendríamos el 5, subiríamos, bajaríamos un poco? Bueno, haciendo una revisión del examen con estos criterios, yo creo que sí podríamos rascar algún puntito más, porque evidentemente Donald Trump es un hombre que es consciente de lo negativo de la necesidad de llegar a acuerdos, y en ese sentido su primer mandato fue exitoso, no comenzó ninguna guerra militar. Comercialmente hablando, a lo mejor el plano es diferente, pero es verdad que las labores de mediación, desde el punto de vista de reconstituir un poco la relación con el Kremlin, de sentarse sobre la mesa, yo creo que eso es un avance y que ahí podríamos subir al 6,5, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con ese 6,5, al menos cuando nos centramos en materia geopolítica, efectivamente cerca del notable, y con ese 5 raspadito en el caso de relaciones comerciales con Europa. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y disfruta del fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través